Laudetur Jesus Christus, queridos hermanos. Ya vimos la primera parte de esta serie sobre filosofía de la religión, mismo que pretende ser un breve cursillo semanal, lo más sencillo posible, que nos ayude a ir identificando presupuestos que debe o debería de tener un hombre para poder ser considerado religioso. Para esto hemos visto en la primera parte los tipos o formas en las que se manifiesta el fenómeno religioso, ya sea en forma ascendente, descendente o incluso podríamos considerar ambas. Lo que suscita en nosotros esa religiosidad también lo hemos visto, así como los dos presupuestos que guían al hombre religioso, es decir, la honestidad intelectual y el deseo honesto de vincularse con la divinidad. También revisamos aquellos errores de interpretación del fenómeno religioso, como son la generalización, el fundamentalismo, la intolerancia y la falta de respeto. Quisiera también comentar que si tuvieran alguna duda o comentario al respecto de estos temas, pues me lo hicieran saber para también tomarlo en cuenta y pues también quizá ir mejorando, ¿no?, en algunos aspectos, sobre todo para tratar de dar alguna respuesta al respecto de lo que me llegaran a comentar en el siguiente episodio. En este episodio vamos a comenzar por abordar los atentados contra la religión, los cuales pueden surgir y de hecho se puede decir que surgen de los errores de interpretación del fenómeno religioso, pero de un modo exacerbado que puede llevar a niveles de violencia muy extremos. Al fin son violencias, son atentados, ¿no?, contra la religión. Entonces, son violencia, pero en mayor o menor grado. El primero de estos atentados contra la religión es la ignorancia, la cual, cabe aclarar, no consiste en respecto a que tengo que conocer todas las religiones, como una especie de menú, como hago mal en no conocer el budismo, el hinduismo, el animismo. No vamos a ese nivel de ignorancia. No es bueno ver como menú, como ir a un restaurante y pues saber cuál religión me gusta y que me den esa. No. Andar en ver qué me ofrece el budismo, que el hinduismo, lo que sea. No se trata de eso. Por el contrario, el atentado de la ignorancia es no tanto a una profesión de fe, sino a la razón. Toda religión tiene elementos de verdad, sobre todo si es que surge a partir de los presupuestos mencionados de la honestidad intelectual y del deseo honesto de vincularse con la divinidad. Eso es clave. La ignorancia va acorde a esto, es decir, no profundizar intelectualmente sobre la necesidad que tenemos de la religión y no buscar la verdad. Eso es quedarnos a nivel de ignorancia. Suscita entonces un grave obstáculo contra sí mismo y contra quien nos rodea. Por ejemplo, quien diga que no tiene caso estudiar humanidades, lo más importante es el dinero y las matemáticas. En realidad, está quedándose a un nivel de ignorancia. Incluso está haciendo uso de las humanidades sin querer, con su razonamiento en favor de su propia ignorancia. Y en consecuencia empieza a desechar a todos los estudiosos de humanidades porque los considera inútiles. Pasa igual a nivel de ignorancia en la religión en cuanto a lo religioso. Quien la comienza a considerar inútil está desechando algo que le es natural. Si quisiera desechar una mano porque le es inútil, es lo mismo, solamente que la cuestión religiosa apela a la abstracción, no la ve ni la toca. Entonces, la ignorancia a nivel de religión está reduciendo a una preconcepción distante de la auténtica religión, pero no a un conocimiento cierto sobre esta. Y aún, si estudiara sobre la religión, lo hace desde esta misma preconcepción fundamentada en ignorancia. Ignora la religión y el fenómeno religioso como tal. Y hay una deshonestidad intelectual, obviamente.
porque se pone como punto de partida a sí mismo, y no a la religión, para superar esta ignorancia. De este primer atentado surgen todos los demás, de alguna forma, que van teniendo implicaciones individuales y sociales, o meramente individuales o sociales, ¿no? Va variando ahí. Ahí pues realmente va derivando en grados de violencia. Es decir, entonces quien parte de su propia ignorancia sobre la religiosidad y estudia la misma en un plano absolutamente autorreferencial, no solo atenta contra su facultad religiosa individual, sino que en última instancia tiene estas implicaciones sociales que son más o menos graves. Bien, así entonces tenemos como un segundo atentado la superstición, la cual se funda en la mera especulación o pensamiento mágico. Esto lleva a prácticas escrupulosas de una falsa religiosidad carente de razón, o con una razón sumamente primitiva, una simple abstracción. Fe sin razón no es religión, ni tampoco es fe. La superstición es esencialmente autorreferencial. Por ejemplo, quien piensa, tal Dios tiene que darme dinero. Si yo a cambio me pongo un calzón amarillo, ¿dónde está la razón en ese pensamiento? El dinero es un medio por el cual se obtienen bienes, y el dinero se obtiene mediante trabajo. No se tiene dinero sin que se haya trabajado. Y el color de un calzón nada tiene que ver con ello. Puedo trabajar incluso sin calzones, y de todos modos voy a ganar dinero. No tiene sentido entonces que si me pongo calzones amarillos obtenga dinero. Les pongo un ejemplo un poco más lamentable y que se da mucho entre católicos. El típico católico que piensa que por olvidar el no ponerse agua bendita al entrar al templo está pecando y Dios ya no lo va a ayudar. Eso no es lo importante. Muchos piensan que la acción de Dios depende solo de lo que ellos hagan. Eso transforma la fe en simple superstición y en una especie de autodivinizarse. Volvemos a lo mismo. El hombre religioso desea alcanzar sabiduría. No nos podemos poner como destino. En ese momento se pierde todo sentido religioso. Necesitamos por fuerza buscar la sabiduría, y en la superstición no la hay. Eso hay que tenerlo muy claro, y trunca violentamente nuestra religiosidad, ese deseo por conocer la verdad, ese deseo de sabiduría se trunca con la superstición. Luego viene el atentado del sincretismo. Este es un atentado contra la religión muy de moda, sobre todo muy reciente, muy actual y muy vigente. El creer que todas las religiones son iguales, mezclarlas y decir que basta con ser buena persona. Es un atentado contra la religiosidad, porque impide esa búsqueda de la verdad, esa verdad única e inmutable, la anula. Podemos decir que el sincretismo es como si iniciáramos nuestra búsqueda honesta de conocer la verdad y vincularnos con la divinidad. Y llega alguien que nos dice, todo da igual, ni te preocupes, no sirve lo que haces. Es como si hiciéramos un trabajo de investigación y llega alguien a decirnos, ¿para qué lo haces? Todos los trabajos de investigación acaban en la basura. Mejor vive y sé feliz. El sincretismo, al ser esencialmente una mezcla de religiones, es un obstáculo grave para llevar una vida auténticamente religiosa. Si, por ejemplo, llegara y coloco un crucifijo en un templo budista y les digo, no me importa, se los pongo ahí, entonces estoy insultando a los budistas.
como diciéndoles que nada de lo que hacen sirve para algo, y son poco menos que idiotas. Y también estaría ofendiendo a la fe católica, al equiparar la efigie del crucificado pues con un culto ajeno, y además un medio inadecuado que ni siquiera la fe propone. Y más presentándolo de una forma grotesca y violenta. Un católico no es así. No mezclemos religiones. No hagamos jornadas de oración y penitencia pseudoecuménicas de todas las religiones para ver cuál Dios me sirve o cuál Dios sirve más a esta necesidad que tenemos, a ver cuál es menos inútil. Esa es una ofensa para toda religión. Si yo a un musulmán le digo que adore a Cristo como Dios en una jornada de oración, no creo que le dé mucho gusto y esté de acuerdo. Igual si le digo a un católico que adore a Vishnu, estoy insultando gravemente porque estoy negando el esfuerzo intelectual que hay detrás o que debería haber para conocer la verdad. Ese deseo y ese anhelo de conocer a Dios. Es injusto imponer violentamente y sin razón un culto ajeno. Diremos los católicos, no, pues es que nuestro deber es evangelizar y dar a conocer la verdad. Y eso es muy cierto, pero el sincretismo no es la vía. Bueno es conocer la realidad de los pueblos, y en dado caso conocer el camino religioso que han recorrido otras personas. Pero evangelizar no implica violentar e imponer sin sentido ni razón. En el siglo XVI, cuando llegaron los cristianos a evangelizar el llamado Nuevo Mundo, jamás llegaron a imponer, aunque inventen mitos. En general, jamás llegaron a imponer. A diferencia de los luteranos o calvinistas, que cuando llegaban, no llegaban a evangelizar, llegaban y exterminaban. Realmente era mucho más violenta la, por así llamarla, evangelización de parte de los luteranos y calvinistas. Lo que sucedió, más bien, fue un conocimiento que creó muchas controversias, muchos debates intelectuales, como por ejemplo la Junta de Valladolid, en la que estaba en duda la humanidad de los nativos, y ahí fue Fray Bartolomé de las Casas quien defendió a los indígenas. Por ello a él se le reconoce incluso como el padre de los derechos humanos. No llegó a imponer, sino a conocer y a transformar, al igual que Vasco de Quiroga, quien impulsó la cultura purépecha. Las primeras reducciones fueron hechas por él, pero no por ello mezcló el culto, sino que tomó elementos razonables y no mágicos para poder conducir a la verdad, y aquellos que buscaban la verdad la encontraron en ese proceso de conversión. Si no, ciertamente no se hubieran convertido. El sincretismo es por sí mismo violencia. Quizás sea muy sutil, pero no deja de ser violencia. No se deben de mezclar los cultos. No se puede ni se debe ver a las religiones como equivalentes. Esto es como si fuéramos en ese viaje de sabiduría, en ese anhelo de conocer la verdad. No somos nosotros el destino, ciertamente, sino que pues nos decidimos aventurar y nos metemos en un callejón sin salida. Así es el sincretismo. Nos mete en ese callejón sin salida que anula nuestra búsqueda y nos deja ciegos. Es por ese amor a lo políticamente correcto. Es que todos hay que convivir como hermanos. Sí, implica un cierto convivir, eso es obvio, pero no por ello me voy a quedar atrapado en el callejón de todos, aunque estén en la falsedad, pues están bien. No, claro que no. Tenemos que buscar la verdad, y esta nos supera.
empezar a mezclar religiones no es una respuesta. Es un callejón sin salida. Hay que evitarlos. El siguiente atentado es Este va muy ligado a la superstición, pero le distingue el apego escrupuloso y aciertos de la religión y deriva de un fundamentalismo también que llega a tener alcances violentos ya incluso a nivel físico, no solamente ideológico. Aquí ya empieza la violencia física. El fanático religioso es al diálogo, porque no le interesa ya la verdad, ni remotamente le interesa vincularse con la divinidad, sino tener la razón. Quien busca la verdad sabe dialogar. Y por saber dialogar, me refiero a que sabe en qué momentos y a qué nivel sí se puede dialogar y a qué nivel no. Por ejemplo, quien sabe dialogar no lo hace con aquellos que no quieren dialogar. Tal como es el caso de quien por la fuerza busca tener la razón. Ahí es la parte como contrastante. Alguien que sabe dialogar no dialoga con quien no quiere dialogar. El fanático vive una religión ajena a la verdad, autorreferencial, pero a un grado aquel que piense lo contrario es de inmediato atacado o violento. Es precisamente el fanatismo lo que genera un apasionamiento exacerbado de alguien que ve un sector social pseudo religioso como el único, aún dentro de la misma religión, o aparentemente dentro de la misma religión. De ahí surgen las sectas, que por esencia no son grupos religiosos. Por ejemplo, tenemos en la fe católica a aquellos fanáticos de la tradición, que piensan que si la misa no está en latín, pues entonces es herejía, es una misa blasfema, una misa bastarda, una misa sacrílega, que debe ser tirada a la basura, cuando pues realmente los documentos de la iglesia no dicen eso. Llegan al grado de hacer incluso sus grupos aparte y atacar a la gente que profesa la fe católica de una manera más adecuada. Incluso se llaman a sí mismos remanente fiel o resistencia, ¿no? Cuando en realidad pues solo son simples fanáticos de un aspecto de la religión, pero no son nombres religiosos. Se olvidaron de la divinidad y de la verdad solo para tener la razón. A veces pueden ser varios los que pretendan tener la razón, a veces una sola persona, pero pues siempre tienen el mismo fin, que es atacar a todo aquel que no piense como ellos, sin la más mínima oportunidad de diálogo. Todo se reduce a ataques, limitadamente fundamentados o definitivamente infundamentados. Y si acaso llegan a tener alguna especie de fundamento, pues será el sentimiento, o la apariencia, o alguna cita que se hayan aprendido, pero realmente no está bien fundamentado. El fanatismo es peligroso, precisamente por esto. Y sí, llega a haber realmente incluso golpes, peleas por este fanatismo, que en sí mismo es un obstáculo enorme para encontrarse con Dios, para encontrar la verdad. El fanatismo es el peor obstáculo, porque se cae en la necedad. Impide completamente el acercarnos a la verdad. Finalmente, yo creo y podría considerar que es la más violenta de estas expresiones que atentan contra la religión, y es el caso de la persecución religiosa. En este caso ya no se trata solo de querer tener la razón, algo hay de ello, pero no solo de eso, sino que se trata también de atacar con pura violencia física, o incluso también de alguna manera ideológica.
a un grupo religioso y pues viene la tortura, la imposición del terror y pues la muerte también llegan a ser la bandera de los persecutores. La búsqueda honesta de la divinidad acaba por ser terminantemente imposible. El persecutor priva de la vida a quien está en dicho camino de conocer la verdad, de adentrarse en el mar de la sabiduría. En un ejemplo muy absurdo, pensemos en un joven estudiante que va en su primer año de la facultad de Derecho y se equivoca mucho en su primer trabajo. El profesor, vamos a pensar que es el fanático, le avienta el trabajo a la basura o se lo rompe en la cara diciéndole que es un burro y no le corrige. Por otro lado, tendríamos al profesor persecutor. Recibe el mismo trabajo lleno de errores. Ve el trabajo, no le dice nada, solo lo mata. Así de extrema es la situación. Sonará quizá absurdo, pero eso es lo que pasa en una persecución religiosa, y aún peor. Porque al ser persecución es como si el profesor no solamente estuviera en el salón, sino fuera a la casa del alumno y lo mata. Y me veo benévolo al decir en el ejemplo profesor, porque pues en realidad el fanático, el persecutor, el sincretista, el supersticioso, el ignorante, simplemente están, en su conjunto, muy lejos de ser hombres religiosos. Muy lejos. Y les pongo un ejemplo. Puede ser más religioso un hinduista que un católico fanático. Y aclaro, religioso en este sentido de búsqueda honesta de la verdad. Y ese deseo honesto de vincularse con la divinidad. No, digo, cabe aclararlo. En ese sentido hay muchos católicos que se dicen católicos, pero pues en realidad no son hombres religiosos. Caben en estos rubros de supersticiosos, ignorantes, sincretistas, aquellos que son muy ecuménicos, ¿no? Los persecutores también los hay, que están ahí de cacería, ¿no? O sea, no se trata de eso. Y también están los católicos fanáticos. Esos no son católicos. ¿Por qué? Porque no son religiosos siquiera. Un poco como comentario al margen. Perdón, no quiero ponerme de ejemplo, pero es un poquito más así esta concepción de la religión. Parte esencial, y por lo que yo me considero católico y profeso esta fe, es precisamente porque el católico, en esencia, es un hombre libre que puede ver a Dios en todo y no solo busca la verdad, sino que la conoce, la abraza y la ama. El católico no desecha, no tira, no rompe, sino que construye, transforma y ama tanto la verdad que la lleva proclamando en su vida cotidiana. Esa unión con la verdad, que es de donde todas, es la que yo quiero alcanzar, y creo que es la que todos queremos alcanzar. Y esa vía, al menos yo, solo la he podido encontrar en la fe católica. Veo un camino que lleva más allá de lo que podríamos concebir como infinito, como un camino tan lleno de sabiduría y fuente inagotable que no puedo no ser católico. No puedo no profesar mi fe, no puedo, simplemente no puedo, porque el corazón late, la verdad se identifica. Y como quisiera que todos la conociéramos. Por eso es bueno escuchar, por eso es bueno conocer. Por eso, cuando leí los poemas de Nezahualcóyotl sobre su religiosidad o los textos de Aristóteles, en el corazón sabía que a lo que ellos les era desconocido,
cuando llegaron al límite de su conocimiento, pude responder: yo lo miro en el altar en cada misa. En fin, el hombre religioso no atenta contra la religiosidad de los demás, por más primitiva que pueda ser. Por el contrario, dialoga, instruye, da conocimiento, brinda sabiduría, busca la verdad, no quiere tener la razón, quiere adherirse a la verdad, aun a pesar de sí mismo. No quería yo centrarme tanto en los atentados contra la religión, pero pues creo que lo ameritaba. Para el siguiente capítulo veremos la diferencia entre religiosidad y espiritualidad, así como las críticas a la religión, tanto en lo práctico como en lo teórico, que difieren de los atentados, en cuanto a que los atentados son acríticos y más cercanos a la bestialidad. Las críticas son, en cambio, más o menos razonadas. Subtum presidium confugimus sancta Dei genitrix nostras deprecationes de despicies in necessitatibus, sed a periculis cunctis libera nos semper Virgo gloriosa et benedicta, ora pro nobis sancta Dei genitrix udigne feciamur promissionibus Christi, nos cum prole pia benedicat Virgo Maria.